Esparta, mucho antes de ser una de las mayores potencias de la antigua Grecia, que rivalizó e incluso venció a la todopoderosa Atenas, fue solo una ciudad más del Peloponeso enfrentada con sus vecinos. Y es que el Peloponeso arcaico, al igual que otras partes de Grecia, era una auténtica carnicería, una región con varios estados guerreros que constantemente se disputaban el poder con tal de ganar algo de territorio. En este contexto, en el siglo VI a.C., una polis que competía directamente con Esparta por hacerse con el control de gran parte de la región era la mítica Argos. Lo que separaba a espartanos y argivos eran tan solo unos pocos kilómetros de distancia, pero la historia que tenían en común era milenaria y se remontaba a tiempos de la mítica guerra de Troya de Homero. De hecho, ambos asentamientos se remontan a como mínimo la Edad de Bronce, y hay incluso hipótesis que afirman que Argos es la ciudad más antigua de Europa. Pero sea la ciudad más antigua o no, Argos alcanzó cierta prominencia en la Edad de Bronce, y de hecho allí se encuentra la armadura de hoplita más antigua jamás hallada. Por su parte, la Esparta de la Edad de Bronce tuvo cierta notoriedad con la fortaleza micénica y algunos templos importantes, pero siempre se mantuvo la sombra de otras grandes potencias de la época como Micenas o Cnosos. Sin embargo, tanto Esparta como Argos entrarían en declive al final de la Edad de Bronce y pasarían la llamada Edad Oscura griega en las sombras. Pero más tarde surgirían de nuevo, comenzando a cobrar cierta relevancia en el periodo arcaico temprano. Esparta, en cuanto levantó cabeza, comenzó a tomar el control de todo el valle de Laconia, seguido a su vez por la conquista de la región de Mesenia, que ya vimos en este canal. Ya desde este punto tan arcaico quedó claro que Esparta tenía unas fuertes ambiciones expansionistas, y estas conquistas tempranas aumentaron su poder tanto militar como económico. Mientras tanto, Argos tampoco se había quedado de brazos cruzados, y también había ampliado sus territorios al extender su influencia por toda la Argólida, aumentando así su agricultura, ganadería y poder militar. Lo cierto es que a lo largo de este periodo, ambos estados estarían ocupados en sus propios asuntos, y por tanto el choque de fuerzas directo aún no se daría. No obstante, a principios del siglo VI a.C., con sus bases de poder ya establecidas, la guerra entre ambos era inminente. Pero todavía algunas polis prominentes en Arcadia y Cinuria evitaban el contacto directo. Esto llevaría a que el conflicto entre las dos grandes potencias comenzaría de una forma indirecta, una especie de guerra fría en la Grecia arcaica, donde espartanos y argivos pasarían años moviendo fichas. Aún así, y según afirmó el propio Heródoto, Esparta quería conquistar toda Arcadia, pero siguiendo el consejo del oráculo de Delfos, decidió centrar sus esfuerzos militares en conquistar la polis de Tegea. Ciertamente Esparta era un pueblo muy religioso, y no es ninguna idea descabellada el hecho de que no atacaran a Argos debido únicamente al consejo del oráculo de Delfos. Pero sea cierto esto o no, la conquista de Tegea tenía sentido desde una perspectiva militar debido a su situación geográfica. Por tanto, y sin más preámbulo, se desenvainó por fin la espada, y a principios del siglo VI a.C., Esparta y Tegea libraron varias guerras con la atenta y preocupante mirada de Argos. La guerra se presentó muy dura para Esparta, y no fue hasta mediados de ese mismo siglo que Tegea fue finalmente derrotada y conquistada. Y fue tras esa guerra cuando aparentemente Esparta y Argos se enfrentarían por fin cara a cara en un conflicto directo. Aunque lo cierto es que antes de esto ya habían habido algunos roces entre ambos estados, como por ejemplo en la batalla de Isias, una batalla que nos cuenta Pausanias, donde los argivos salieron victoriosos. Sin embargo, la cosa ahora iría mucho más allá que una escaramuza puntual. La gota que derramó el vaso fue cuando las fuerzas espartanas se dirigieron a Tirea para apoderarse de la ciudad, la cual estaba dentro de la esfera de influencia de Argos. En este punto, Argos ya se había cansado de permanecer de brazos cruzados y la guerra total dio comienzo. Espartanos y argivos acamparon unos frente a otros en las llanuras de Tirea, listos para una lucha sin piedad. No obstante, y en lugar de dar comienzo a la batalla, ambas partes decidieron parlamentar para intentar llegar a un acuerdo que evitase miles de muertes.
Lo que se habló entre los diplomáticos de ambos bandos se desconoce, pero lo que sí sabemos es que llegaron a un acuerdo inédito. Pactaron que la guerra se decidiría librando una batalla entre los 300 mejores guerreros de Esparta y los 300 mejores de Argos, es decir, los campeones de ambas polis. De este modo el que ganase se quedaría con Tirea, y sin mucho preámbulo, la batalla de los 300 campeones dio comienzo. Tras los correspondientes rituales religiosos, argivos y espartanos lucharon con ímpetu durante horas y horas, siendo el número de ambas fuerzas cada vez más y más bajo. Al caer la noche solo quedaban 3 hombres con vida en el campo de batalla. 2 de ellos eran campeones de Argos llamados Alcenor y Cromio, que al creer que habían vencido abandonaron el campo de batalla. No obstante, el tercer hombre que seguía en pie era el espartano Otriades, que aunque estaba malherido, seguía con vida. De este modo, y al haberse ido los 2 argivos, Otriades era el último guerrero en el campo de batalla, y por ende, el legítimo ganador. Al amanecer, ambos ejércitos volvieron al campo de batalla para ver quién había vencido. Argos reclamó la victoria ya que había terminado la batalla con más hombres, mientras que Esparta también reclamó la victoria ya que tenía el control de la llanura. La discusión se fue calentando y los argumentos de ambos bandos pronto pasaron a las armas, librándose finalmente una batalla total en la que Esparta salió victoriosa. De este modo el estado espartano conquistó Tirea y se dice que Otriades, al ver que las muertes de sus compañeros habían sido en vano, se quitó la vida allí mismo para acompañarles en el más allá. Tras esto Esparta levantó un altar a Nike, diosa de la victoria, en el lugar donde Otriades acabó con su vida. Pero al parecer este altar fue tomado como un insulto por los argivos, y según se cree volvieron a la zona para intentar derribarlo, dando lugar a otra batalla en la que, de nuevo, Esparta salió victoriosa. Estos acontecimientos quedaron grabados como una mancha en la historia de Argos, y años más tarde, Argos retó a Esparta para una revancha de la batalla de los 300, pero Esparta declinó la oferta.